Bien, mis hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta preciosa mañana que una vez más Él permite que estemos aquí juntos y en armonía, porque allí dice la palabra de Dios que envíe, Señor, bendición y vida eterna. Así que damos gracias a Dios por eso. Respecto de la juventud, créanle que yo me doy reflejo aquí en la cabeza. Bien, mis hermanos, vamos a orar de nuevo. Nunca falta la oración, siempre es bueno orar. La palabra de Dios dice orar en todo tiempo. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, en esta hermosa mañana, que tú permites que disfrutemos, Señor, de tu presencia en este día. Y eso es símbolo de tu gracia y de tu misericordia. Te pedimos, oh Dios, que nos dé un corazón ahora atento, un corazón dispuesto a recibir tu palabra, que podamos por medio de ella crecer y edificar, Señor, sobre la roca firme que es ella. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, amén. ¿Ha escuchado, mis hermanos, alguna vez algunas expresiones que dicen algunas personas que todas las religiones llevan a Dios? Ellos plantean que todo sistema religioso lleva a Dios y que toda religión es un camino para llegar a una cúspide que es Dios. Hay personas inclusive que piensan que no hay mucha diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. En este día nosotros vamos a estudiar cuál es la característica fundamental o una de ellas, de las fundamentales del cristianismo, que hace que el cristianismo sea, vamos a decir, diferente a las demás religiones. En las demás religiones, siempre el ser humano tiene que hacer cosas para agradar a Dios. Tiene que hacer obras para buscar la aprobación de Dios. Y ahí tenemos el hinduismo, tenemos el islam, tenemos la nueva era, el budismo. En el judaísmo, Dios dio ordenanza al pueblo, pero el pueblo malinterpretó la ordenanza porque no fueron ellos a través de la fe, sino a través de las obras. Y entonces tuvieron problema también. Entonces, ¿qué será lo que realmente hace la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones? Hay muchos mandamientos de la palabra de Dios que son muy similares a varias agrupaciones religiosas. Inclusive, hay sistemas mafiosos donde siguen algunos elementos, criterios de la palabra de Dios, pero no como una señal de que aman a Dios, sino más bien para que funcione. Para que funcione. Hay algunos, por ejemplo, criminales que tienen como regla que no pueden tener la mujer de otro criminal. Entonces ahí nosotros podemos ver que hay sistemas religiosos que son muy parecidos a los mandamientos de la palabra de Dios. Sin embargo, hay una parte del cristianismo donde plantea que la salvación es a través de por gracia a través de la fe. Y de esto que queremos conversar en este día, de la salvación por gracia. El texto vamos a tener la palabra en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y la palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo, haciendo un poquito de contexto bíblico, en el capítulo 1 del libro de los Efesios, nos narra cómo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que ¿por qué lo hizo? Dice el mismo Pablo, por el puro afecto de su voluntad. Y luego de esto nos narra también que aparte de bendecirnos en los lugares celestiales, aparte de redimirnos, también nos dio el Espíritu Santo como garantía de completa redención cuando nosotros partamos al Señor. Entonces la palabra de Dios inicia así en el libro de los Efesios. Pero ahora Pablo empieza a explicarnos cómo nosotros fuimos salvados. ¿Qué condición había en el ser humano cuando Cristo vino a nuestra vida? Y si usted es cristiano, si usted es creyente, usted mismo puede dar testimonio de cómo fue que Cristo se encontró con usted. ¿Cuál era la condición del ser humano antes de conocer a Dios? La palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Fíjese versículo 1 y parte del 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais vivos en vuestros delitos y pecados. ¿Eso es lo que dice? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. La condición del ser humano era muerto espiritualmente. Aunque andábamos vivos físicamente, espiritualmente estábamos incapacitados de nosotros buscar a Dios por nuestro propio recurso. No había forma de que nosotros buscásemos a Dios porque este corazón estaba totalmente esclavizado, estábamos cegados. Y Cristo tuvo la misericordia de revelarnos al Padre a través de Él. En el versículo 2, en la última parte, nos dice, siguiendo la corriente de este mundo. Lo curioso es que muchas de las personas que siguen la corriente de este mundo piensan que ellos no siguen la corriente de este mundo. Muchas personas que siguen los deseos de su carne, ellos juran que nadie lo está dirigiendo. Pero los deseos carnales, dice Pablo aquí, eran los que nos gobernaban a nosotros. Seguíamos la corriente de este mundo. Y las obras de la carne nosotros sabemos muy bien cuáles son. En Gálatas 5, 19 al 21 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En ese esquema estábamos todos nosotros. Todos nosotros practicábamos estas obras de la carne. Y no había que hacer mucho esfuerzo. No hay que hacer esfuerzo. Para usted practicar las obras de la carne, no hay que hacer ningún esfuerzo. Eso sale solito. Solito sale. Ahora, hay gente que después de satisfacer los deseos de la carne, quieren callar su conciencia.
Y como el enemigo sabe que hay gente que quiere callar su conciencia, entonces se inventa sistemas religiosos que, entre comillas, le ayuden a la persona a sentirse mejor. Pero yo te quiero decir que no importa lo que hagas, no importa cuántas veces te confieses, no importa las cosas que tú hagas, las obras de caridad que tú hagas, no importa, no funciona así con Dios. ¿Por qué no funciona así? Porque estamos incapacitados de hacer obra perfecta delante de Él. Él solamente admite obra perfecta porque Él es perfecto. Y la obra perfecta la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él es nuestra gloria. Si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios que nosotros seguíamos la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto parece un cuadro bastante terrible, porque cuando yo sigo los deseos de mi carne, entonces estoy siguiendo a un jefe. Amigo, amiga que nos visita hoy, yo quiero que usted sepa que todo lo que estamos aquí celebrando a Cristo, un día teníamos un jefe, y ese jefe era el diablo. Ese jefe era Satanás. Todo lo que estamos aquí celebrando a Cristo, antes de tener a Cristo en nuestras vidas, nuestro jefe se llamaba el diablo y Satanás. Eso es lo que Pablo me está diciendo aquí en su palabra. Cuando yo seguía los deseos de mi carne, entonces el enemigo me engañó con esos deseos y me esclavizó. El problema es que el enemigo no sale diciendo, mira, yo soy el diablo y yo quiero que tú sigas estos deseos porque yo quiero que tú me sirvas. Es que él usa nuestros deseos y nos engaña entonces. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y me gusta cómo Pablo no se saca del paquete. Él dice, todos nosotros, incluyéndome yo, seguíamos al príncipe de la potestad del aire. El apóstol Pablo se incluye. Y si alguien podría merecer la salvación a través de las obras, era el apóstol Pablo. Un hombre con un background, con un currículo altamente eficiente. Dice la palabra de Dios que él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley fariseo, una de las sectas más rigurosas de aquel entonces. Este hombre nos está diciendo a nosotros que él pudo haber hecho todo el esfuerzo humano posible, habido y por haber, y dice la palabra de Dios, en cuanto a la ley irreprensible, la ley externa. Este hombre se había esforzado bastante para seguir a Dios. Y este hombre nos está diciendo, de nada me sirvió. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan personas que digan, yo no tengo nada de que arrepentirme? Simple, porque el enemigo ha puesto eso en su cabeza. Lo ha cegado. Si tú no tienes nada de que arrepentirte, ¿para qué tú necesitas a Cristo? Pero los que estamos en Cristo, un día nos convertimos y todos los días venimos en arrepentimiento a Él. La conversión fue un evento. El arrepentimiento es prácticamente continuo. ¿De cuántas cosas yo me he arrepentido después de haber conocido al Señor? Levante la mano aquí la persona que no ha pecado después que conoció al Señor. Si la levanta, tiene que arrepentirse. Bien, bueno es nuestro Dios. La palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno.
Fíjense lo que dice la última parte del versículo 3. Éramos hijos de ira. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia nos dice, Pablo nos está diciendo que nosotros éramos hijos de ira. Estábamos condenados al infierno. No había remedio para nosotros, exceptuando en Cristo. Pablo está diciendo aquí que nosotros éramos hijos de ira, que merecíamos el infierno mismo. Eso merecían nuestros actos. Samuel en una predicación aquí nos hablaba acerca de los 10 mandamientos. Y cada vez que Samuel desglosaba un mandamiento, yo estaba ahí sentado y lo he violado. Y seguía con el otro también. Y con el otro también. Y así fue desglosando todo el sistema de los 10 mandamientos. Y en todo yo me encontré que me faltaba tener perfección en ello. Y yo sé que todos nosotros también nos identificábamos. El domingo pasado nuestro hermano José hablaba acerca de guardar el día de reposo. Y yo estaba aquí sentado también y decía, yo pensaba que lo guardaba. Pensaba yo que lo guardaba. Pero tenemos una esperanza, lo que hemos aceptado al Señor Jesús. Lo único que usted tiene que hacer para conseguir el perdón, Señor, perdóname. Así que cuando él predicaba la palabra de Dios, yo simplemente dije, perdóname. Y punto. La palabra de Dios dice la palabra de Dios que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra de Dios, hallará misericordia. Tenemos que apartarnos, ¿verdad? Pero en cuanto a la predicación, mis hermanos, que se predique aquí, siempre que yo sea confrontado con la palabra y no con la cultura, ni el folclore, bendito sea Dios. Cada vez que se exponga la palabra y yo me encuentre confrontado, lo que me está diciendo Dios a mí, podemos seguir hacia adelante. Yo no quiero escuchar predicación que suene bien a mis oídos, porque ya yo sé que mis oídos se conectan con el corazón, y el corazón mío es necio y perverso, más que toda la cosa. Yo quiero predicación de la palabra de Dios, que salga de la boca de Dios, predicación que esté de acuerdo a su bendita palabra, porque ella misma es la palabra del Dios Todopoderoso, que nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que no importa la predicación que venga, siempre que esté de acuerdo a la palabra de Dios, yo me voy a sujetar con la ayuda de mi Dios a esa palabra. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Nosotros podemos ver aquí el cambio de panorama que Pablo ahora está trabajando. Ese pero es una conjunción adversativa. Estuve investigando esa parte y dice acá que las conjunciones adversativas son aquellas que contraponen dos oraciones. Y ellas pueden ser conjunciones adversativas parcial o total. Le voy a poner un ejemplo de una conjunción adversativa parcial. Hiciste la exposición muy bien, pero te faltó hablar de estos autores. Esa es una conjunción adversativa parcial. Otro ejemplo, me gusta mucho el fútbol, pero no me gusta verlo por televisión.
Ahora, usted me va a decir si esta conjunción que yo voy a leer ahora es parcial o total. Pero Dios vio que algunos hombres eran buenos. ¿Cómo sería eso? Parcial. Pero Dios vio que las obras de algunos hombres eran dignas de tener misericordia de ellos. Parcial. Ahora observe cómo, volvemos a leer otra vez y quiero que lo lean todo conmigo a la cuenta de 3, versículos 4 y 5, 1, 2, 3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. ¿Qué tipo de conjunción sería? Total. En otra palabra, no había nada en nosotros que mereciera misericordia. No había nada en nosotros que mereciera gracia de Dios. Lo que merecíamos era el juicio eterno. Pero Dios en su misericordia, aleluya, en su misericordia, por el amor con que nos amó, entonces nos redimió. Bendito sea su nombre. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es que Dios no nos castigue como merecen nuestros actos. La misericordia es la liberación del juicio. Eso es misericordia. Que Dios no nos castigue como merecen nuestros actos. Si Dios hubiese actuado con justicia, ninguno de nosotros estuviese aquí. Es más, ahora mismo, si Dios eliminara toda la población, toda la raza humana fuera justo. Ahora mismo. Si lo hiciera, Él fuera justo. Pero por su misericordia, Él no lo hace. Qué bueno es nuestro Dios. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Merecíamos el juicio eterno. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué Cristo se sentó? Como decía el pastor, porque terminó su obra. Y ahí, sentado con Él, estamos nosotros. En Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Estamos con Él ahí. En el versículo 7 dice la palabra de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol en el texto que acabamos de leer y en el anterior nos habla de misericordia y nos habla de gracia. Hemos dicho que la misericordia es la liberación del juicio, pero la gracia de Dios, dice aquí el documento, la gracia es simplemente un favor inmerecido. Un favor inmerecido. La gracia de Dios, por medio de su gracia, nosotros entonces obtenemos la salvación. Merecíamos el juicio de Dios y obtenemos de Él la salvación. Amigo, amiga que nos visita hoy, si tú pudiste venir aquí, eso es símbolo de la gracia de Dios para contigo. Nosotros que estamos aquí respirando, eso es símbolo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando podemos compartir con nuestros hermanos, es símbolo de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Cuando yo puedo compartir con mis hijas, eso es símbolo de la gracia de Dios. Todo lo que yo puedo hacer es porque la gracia y la misericordia de Dios me lo han permitido hacer. No merecemos nada de Dios. Y fíjense, mis hermanos, aquí quiero detenerme un poquito, porque muchos de los predicadores hoy día andan predicando un evangelio como si Dios nos necesitara a nosotros, como si nosotros fuéramos Dios y Él es el siervo. Eso no es evangelio. Nosotros no merecemos nada de Dios. Dios lo hace por su misericordia y por su gracia. No merecemos nada de Él. Así que yo reclamo
Yo declaro. Si tú vas a declarar, declara la palabra de Dios. No declare otra cosa que esté conforme a tus deseos, porque no se te van a cumplir. La palabra de Dios dice en Santiago que vosotros pedí y no recibí, porque pedí mal, porque piden conforme a los deseos mundanos. Entonces así no podemos pedir nosotros. Nosotros tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Léase en el libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba empezando, que lo estaban amenazando a los discípulos, y ellos empezaron a orar a Dios para que le diera valor de exponer la palabra de Dios, no para que lo librara del juicio, no para que lo librara de las aflicciones. No oraban por eso, oraban para que tuvieran valor de exponer la palabra de Dios. Una oración de acuerdo a su voluntad. Y la palabra de Dios dice que allí tembló la tierra. Una oración que está de acuerdo a la voluntad de Dios mueve el brazo de Dios, porque está de acuerdo a su voluntad. Entonces nosotros no merecemos nada de Dios. Todo lo que conseguimos es porque la gracia y la misericordia de Dios así lo han provisto. Si estoy sano, si estoy en salud, es porque la gracia de Dios lo ha permitido. Si estoy enfermo, es porque la gracia de Dios lo ha permitido. Y si estoy enfermo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ejemplo de misericordia y gracia. Una amiga mía estaba aprendiendo a conducir y había sacado el carnet de conducir. Y en una esquina dobló en U y del otro lado estaba un agente de la ME. Y la detiene. Mi amiga, usted no sabe que usted no puede doblar en U. Ay, yo no lo sabía, dice ella. Entonces le dice, présteme su licencia. Y le pasa el carnet. Y dice, no, pero usted merece 2 multas. Una porque dobló en U y la otra porque no anda con un chofer al lado. Si este AME ponía las 2 multas, ¿era justo, sí o no? Sí, era justo. Pero en vez de hacer esto, el AME escuchó la voz de ella y le dio misericordia. La misericordia es la liberación del juicio. Y le dijo, vete. Eso es gracia. Gracia. Dice la historia que en una ocasión una mujer vino donde Napoleón. Y esta mujer vino a pedirle misericordia por su hijo, que había cometido 2 delitos graves y la justicia lo había condenado a muerte. Y cuando Napoleón escuchó a esta mujer, le respondió, no es que no merece misericordia, porque ha hecho 2 delitos que merecen. Entonces ella le dice, yo no he venido a buscar justicia, es que usted me dé misericordia. Pero es que no lo merece, precisamente porque no lo merece, es que yo quiero misericordia, porque si lo mereciera no fuera misericordia. Es porque realmente yo quiero que él siga viviendo. Y Napoleón, dice la historia, que le concedió lo que estaba pidiendo. Versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. En todos los sistemas religiosos fuera del cristianismo se plantea que usted tiene que hacer obra para obtener salvación. Pero en el cristianismo se distingue porque la salvación la conquistó Cristo en la cruz del Calvario y ahora la podemos obtener a través de la fe en el sacrificio hecho una vez y para siempre por Cristo Jesús. Pero aún dentro del cristianismo hay algunas denominaciones que establecen que la salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo más las obras. La Iglesia de Roma, por ejemplo, establece esto, que la salvación se obtiene a través de la fe en Cristo más las obras.
Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué en la iglesia de Roma es necesario el purgatorio? Si yo soy salvo a través de la fe en Cristo, más las obras que yo puedo hacer, ¿cuáles serían esas obras que yo puedo hacer? Lo que ocurre es que cuando tú le pones las obras a la fe para obtener salvación, estás reduciendo la fe. Hay gente que establece, por ejemplo, que Dios no puede perdonar a un asesino. Ajá. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Moisés? ¿Moisés era un asesino? Lo que hay detrás de declaraciones como esta es una falta de fe. Lo que ellos están diciendo, en otras palabras, es: la sangre de Cristo no es poderosa para limpiar un tipo de pecado como ese. Hermanos y hermanas que estamos hoy deleitándonos en la palabra del Señor, si Hitler antes de morir se hubiese arrepentido, yo creo que hubiese sido salvado. No importa la condición del ser humano, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de toda maldad. Y toda es toda. Esa sangre que fue vertida en la cruz de Calvario es poderosa, suficiente, perfecta para limpiarnos de nuestra maldad. Si la salvación dependiera de mi fe, más las obras, el Señor reprenda al diablo. Mire, si eso fuera así, cuando yo muriera, si creo así, a mí no me correspondería yo no saldría nunca del purgatorio, es lo primero. Pero en segundo lugar, no del purgatorio, del último escalón del infierno, porque yo me conozco. Y Dios me conoce mejor que yo. Y Él en su palabra dice que necio y engañoso es el corazón, y perverso más que toda la cosa. ¿Quién lo entenderá? Nuestro corazón es una máquina de pecado. Y si fuera así, no hay esperanza para nosotros. Sin embargo, aleluya, dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay si tú estás en Cristo. Ninguna. Si tú estás en Cristo hoy y mueres hoy, tienes salvación eterna. Y si no muere hoy, tiene salvación eterna. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. En Cristo, la salvación no es una aventura. Yo no estoy aquí como si estuviera en un cumpleaños con una venda aquí tratando de darle a la piñata. No. Yo no estoy dando palo a ciega. Yo sé en quién he creído. Y Él me asegura salvación si yo permanezco en Él. La salvación por gracia es totalmente excluyente a la salvación por obra. En estadística se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes cuando uno imposibilita la ocurrencia del otro. Si yo tengo una moneda y la lanzo y sale cara, bueno, ya eso me excluyó la posibilidad de que saliera cruz. Esos eventos son excluyentes. Si la salvación es por gracia, entonces ya no es por obra. Y si es por obra, entonces ya no es por gracia. La palabra de Dios dice y afirma
categóricamente que la salvación es por gracia a través de la fe. Y esto, por si acaso haya alguien que crea que la fe la puso Él, no de vosotros, no por obra para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Ahora, imagínense por un momento que la salvación fuera a través de la fe en Cristo más las obras. ¿Cuál es el problema de que sea más las obras? Primero, que nosotros estamos incapacitados para lograr salvación. Eso es lo primero. Y lo segundo, que si pudiéramos conseguirlo, entonces fuéramos dioses. Cuando nosotros muriéramos, tienen que levantar un altar. Y eso es lo que pasa con la iglesia tradicional, de levantar altares. Porque la gloria que le pertenece a Cristo, a Dios, ellos se la quitan. Y la ubican entonces en un intercesor. La salvación es por gracia, a través de la fe, para que la gloria no sea de nosotros, sino que la salvación, para que la gloria sea de Dios. Pero mire, mis hermanos, nosotros somos vanagloriosos. Sabiendo esto, ¿cuánto más? Imagínese usted que fuera de otra manera. Cuando nosotros muramos, si fuera así, habría que levantarle un altar a mi hermano Carlos, al hermano Rincón otro, a Lima, a Persia. Y a mí tampoco me pueden dejar, tienen que ponerme uno ahí. Pero gracias a Dios que la salvación no se consigue así. Y dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obra, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Y para gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No para gloriarnos nosotros, sino para la gloria de Dios. ¿Por qué vengo los domingos aquí a alabar, exaltar, bendecir el santo y bendito nombre del Señor Jesús? Para la gloria de Dios. ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ofrendo? Si tú tienes la actitud de que ofrenda y diezma porque Dios te va a bendecir, no ha entendido. Cada uno ponga parte cada primer día de la semana conforme haya prosperado. Yo ofrendo porque Dios me bendijo. Yo diezmo porque Dios me bendijo. Yo hago obras de caridad porque Dios me ha puesto eso en mi corazón. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo le hablo bien a mi esposa por amor a Dios, por obediencia a su palabra. Y créame que muchas veces no le hablo bien. Pero la misma gracia de Dios me da entonces arrepentimiento. Y le digo, mira dama, perdóname por tal cosa. Y entonces, luego que yo hago eso, viene y podemos deleitarnos en el amor de Dios. Todo lo que yo hago tiene que ser para la gloria de Dios. Corrijo a mis niñas para la gloria de Dios. Respiro para la gloria de Dios. Amigo, amiga que nos visita, si tú estás respirando, eso es misericordia y gracia de Dios. Pero déjame decirte algo. Si no está en Cristo, tan solo es respirar es pecado para ti. Porque el diseño de Dios es que nosotros glorifiquemos al Padre en Cristo. Ese es el diseño de Dios. El cristianismo es la única religión donde Dios busca al ser humano. En todos los demás sistemas religiosos, el hombre busca a Dios a través de las obras. Es en el cristianismo la única religión
que dice que nosotros obtenemos salvación por medio de la gracia de Dios a través de la fe, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por la salvación. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aunque yo merecía el infierno eterno, tú me has dado misericordia y me has dado gracia. Gracias, Señor Jesús. Que la misericordia y la gracia de nuestro Dios gobiernen nuestro corazón en esta mañana. Dios nos bendiga.